Desde el principio de la historia, el ser humano ha temido a la noche. En todas las culturas y en todos los continentes aparecen relatos de criaturas que no duermen, que se alimentan de la energía, la sangre o la fuerza vital de los vivos. En la antigua Mesopotamia se hablaba de los Ekimu, espíritus sedientos que vagaban tras la muerte. En Europa del Este, siglos después, surgían las leyendas de los Strigoi y los Upiros, muertos que regresaban para alimentarse de los suyos. Con el paso del tiempo, estos relatos se mezclaron con el miedo a las enfermedades, la muerte inexplicable y la descomposición de los cuerpos. Así nació el mito del vampiro moderno, una figura a medio camino entre la superstición, el terror y la necesidad humana de explicar lo desconocido. La literatura del siglo XIX, con obras como Camila o Drácula, transformó al vampiro en un símbolo, inmortal, seductor, maldito, pero también solitario y condenado. Sin embargo, a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el vampiro dejó de ser solo un mito. Comenzaron a aparecer personas que afirmaban vivir esta condición con una identidad real, personas que no se reconocían como personajes de ficción, sino como parte de una comunidad oculta con normas, rituales y jerarquías propias. Algunos permanecieron en la sombra, mientras que otros decidieron mostrarse al mundo. Y fue entonces cuando un hombre cruzó una línea que nadie antes se había atrevido a cruzar: llevar el vampirismo a la televisión. Su nombre era Donald Wayne Henry, y el mundo lo conocería como Don Henry, el vampiro que convirtió el mito en espectáculo y pagó el precio por ello. Nos remontamos a principios del siglo XXI, cuando los reality shows comenzaron a difuminar la línea entre espectáculo y realidad. En estos momentos, una figura emergió en la televisión estadounidense, causando fascinación, rechazo y una profunda controversia. Su nombre, como os he mencionado, era Donald Wayne Henry, aunque el mundo lo conocería como Don Henry o simplemente el vampiro Don Henry. Este nació el 27 de agosto de 1975 en San Diego, California. Desde muy joven, según sus propias declaraciones, fue consciente de que no se sentía como el resto de las personas. En el documental La historia secreta de los vampiros, Henry afirmó que las cosas han sido así desde que era muy pequeño. Siempre había tenido relación con esto y se sentía fascinado. So Don, how did you know that you were a vampire? Like, how old were you? Well, most people, when they're young, up till the age of 6, have the ability to still be able to see into people. And I've been able to keep that ability past that age up until now. It's a lot like keeping your inner child, per se. And when did you know that you were? That has been a constant realization through an evolution process that's taken many years. How much do you weigh? I weigh 125 pounds. I weighed that once. Though I displace a lot more water. Usually if you put me up to someone else, it's about 140 pounds. Con el paso de los años, Don Henry comenzó a definirse a sí mismo como un vampiro, asegurando que no tuvo problemas en aceptarse tal y como era. Para él, esta identidad no era una pose ni una estética, sino una condición real y profunda. Antes de alcanzar la notoriedad mediática, Henry llevó una vida aparentemente convencional. Trabajó durante un tiempo como ingeniero de microelectrónica, realizando turnos nocturnos en San Diego, lo que más tarde utilizaría como argumento para justificar su alejamiento a la luz solar. Dentro de la llamada comunidad vampírica, Donald Wayne Henry comenzó a ser conocido como Don Henry, adoptando públicamente el rol de vampiro real. Con el tiempo afirmó padecer fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por dolor generalizado y alta sensibilidad física. Según él, esta condición explica varias de sus prácticas, como por ejemplo dormir dentro de un ataúd, ya que según él era una especie de método de privación sensorial que aliviaba su dolor debido a esta enfermedad. También decía que esta enfermedad le había llevado a evitar la luz solar, afirmando que había desarrollado una especie de intoxicación solar con facilidad y que eso era lo que le hacía parecerse a un vampiro. Obviamente, estos elementos reforzaron su imagen pública como vampiro y fueron integrándose progresivamente en su discurso mediático. El 4 de marzo de 2004, Don Henry saltó a la fama al participar en el reality show del canal Sci-Fi Madhouse. El programa consistía en un experimento social. 10 concursantes convivían bajo el mismo techo con 5 individuos considerados peculiares o excéntricos, cada uno representando una identidad extrema. El premio final eran $10.000, aproximadamente 6.937 euros de la época. Don Henry ocupaba el rol de vampiro. Tras el programa, él mismo declaró que la experiencia había sido fantástica y que había sido una de las mejores experiencias de toda su vida. Sin embargo, la emisión del programa marcaría el inicio de su etapa más polémica. Durante el programa, Don Henry realizó actos que nunca antes se habían mostrado en televisión abierta. Uno de los momentos más controvertidos fue el episodio protagonizado
protagonizado por Noel, un invitado del programa. Ante las cámaras, Don Henry, con la ayuda de otros dos vampiros, uno de ellos su pareja sentimental y otro un amigo, afirmó absorber la energía vital humana de Noel. Según lo mostrado en los vídeos, se puede ver cómo Noel comenzó a debilitarse progresivamente, cayó al suelo inconsciente y al recuperar el conocimiento intentó levantarse, pero volvió a desplomarse. Welcome. This will be your first glimpse into my lifestyle. I'm gonna get back into more of the things that you guys are probably expecting out of me. Things like bloodletting. Things like energy manipulation. So if anybody would like to step forward within our circle here, please do so now. Now, don't take this lightly. Keep in mind what you will be getting into. I have with me today Gina and Thrax. Would anybody be willing to actually step up and be drained completely? I was rather skeptical of the entire thing. So I right off the bat, I like to kind of figure it out for my own. So I'm like, all right, you can drain me. Better Noel than me. I really was going to go up there. There wasn't really a lot of explanation behind what was going on. Before I'm going to get drained out of my energy, I want to know what the is going on. Just relax, seriously. I was really scared for Noel because I definitely thought it was real. I don't know if all of his energy was lost or what had happened, but something made him collapse. Go grab me a soda, please. When I went to stand back up, I have to admit, my leg from the kneecap down was a little wobbly, and it took me a little bit to kind of get back up. Here, why don't you go sit down over here? Come here. Okay. I just didn't know what was happening. I'm so rushed right now. Don Henry aseguró que había drenado parte de su energía vital, y este episodio generó tanta controversia y tanto rechazo que incluso fue expulsado de cierta forma dentro de la comunidad vampírica, porque sí había una comunidad vampírica que no le gustó mucho que se hiciesen estas prácticas en televisión, ya que para ellos era un tema tabú que solo se podía practicar dentro de la propia comunidad. Esa misma noche el programa mostró un ritual sangriento, algo extremadamente controvertido incluso entre vampiros. Los rituales de sangre suelen realizarse en privado debido al riesgo de enfermedades como hepatitis o VIH, y están rodeados de un fuerte tabú también, como digo, dentro de esa comunidad. Aún así, Don Henry decidió romper completamente este límite y ante las cámaras y toda la televisión pública utilizó guantes, usó una jeringuilla especializada, extrajo sangre del brazo de su novia llamada Gina, vertió la sangre en una copa y la ingirió públicamente. Posteriormente se le mostró incluso lamiendo la sangre, explicando que este era un método rudimentario pero funcional de transferencia de energía entre cuerpos. All right. How about we allude to another subject? The subject of blood. My favorite. Tonight, you guys are going to be witnessing what we call a bloodletting. I am going to be ingesting actual human blood. Gina, would you please come forward? Now, of course, we see nice, juicy veins here. Oh. You're gonna see a whole new me for at least a couple days. That's how much at least the charge will last, really. I'm actually using the blood as actually being able to transport a little bit of the life force energy, okay?
I was like, oh my God, this has gone south. And I just had a lump in my throat. I thought I was going to throw up. I was like, okay, this is disgusting. Now, basically what I'm gonna do is I should just squirt it on the side there, like this. Oh, rich and creamy. Yes, that's real. Now, I do not suggest this for anybody because a normal person basically would actually vomit this up. You ready? The moment that I was drinking her blood, I was actually gaining the feeling that Gina was feeling. Her excitement kind of transferred over to me. Chemicals within the bloodstream actually promote certain feelings. I kind of saw out of the corner of my eye Fiona kind of like hysterically laughing. If somebody would have reacted like that in Fiona's ritual, she would have freaked out. It was a very uneasy feeling. You know, one side we've got Fiona laughing hysterically with Avocado doing God knows what, Art looking really serious, and Iya Tashia had a look that could kill. And all that going on with, you know, Dawn drinking blood was pretty intense yet very uneasy. We are going to be concluding our ceremony, so if you'd please leave now. Para los vampiros sanguíneos, que era como se denominaba él, la sangre debe ser siempre entregada de forma voluntaria, con el objetivo de recuperar fuerza y energía. Este momento marcó un antes y un después para toda la historia de los vampiros. Tras la emisión de Madhouse, Don Henry se convirtió en una figura pública mundial, recibió cartas de apoyo, pero también cartas de rechazo, sobre todo provenientes de la comunidad vampírica. Muchos vampiros consideraron que Don Henry había expuesto prácticas íntimas, había alimentado estereotipos peligrosos y había convertido una identidad marginal en un espectáculo sensacionalista. Una gran parte de la comunidad dejó claro que no se sentían representados por él. Y aquí comienza su primera gran cancelación social, aunque estamos hablando sobre todo de los años 80, 90, así que no estamos hablando del mismo tipo de cancelación. Pero bueno, en motivos de la época lo cancelarían. Aunque lejos de retirarse, Don Henry aprovechó la notoriedad para seguir siendo más famoso. Trabajó como modelo ocasional, especialmente en moda gótica y alternativa, que aparte de darle bastante dinero le aumentó la fama. Y también fue un integrante de la agencia Exile Asylum, especializada en estética alternativa y en todo lo que es tema gótico y estética gótica. Participó en múltiples documentales y programas, sobre todo centrados en vampiros, como por ejemplo Vampires Is It Real de National Geographic, donde sale también dando ciertas declaraciones interesantes. También La vida secreta de los vampiros y Vampires junto a otros miembros de la comunidad. También terminó apareciendo en libros, que esto ya también demuestra un poco lo que tuvo de grado de notoriedad en esta época, como por ejemplo Vampire Nation de Thomas M. Vampires de Lauren Cortsu, publicado en español como Vampiros cuando la realidad supera la ficción. Y realizó una aparición especial en el videoclip de Shadow Dancer de la banda de Gothic Metal, Un. Además, fue entrevistado por un montón de programas de televisión donde también daría declaraciones de su vida como vampiro. En Halloween de 2008, Don Henry fue sometido a una prueba ante el programa de Tyra Banks para verificar si realmente era un vampiro o simplemente un humano que se hacía pasar por un vampiro. El resultado fue claro, ninguna prueba científica validó que Don Henry fuese un vampiro real, obviamente. Pero a pesar de ello, Henry continuó defendiendo públicamente su identidad y llegó a exigir a la comunidad vampírica un título de nobleza que, según él, le correspondía. Este episodio terminó de romper cualquier credibilidad restante para muchos espectadores, que de cierta forma sí que había gente que creía que era un vampiro real. Bueno, os estoy hablando de los 80, pero... os estoy hablando de los 2000, ¿no? Pero había gente que sí que creía que era un vampiro. ¿Qué queréis que os diga? Dr. Mustafa begins with the traditional doctor-patient consultation. I'm told that you drink blood on occasion. Yes, I do. Tell me about it. My initial thought would be that maybe this person has a psychiatric disorder, but I don't think it's unreasonable to consider the possibility that there's an underlying medical condition. But I'd say... I don't think this is a passing fancy or a fad for him. He talked about the need to drink blood since childhood, and I really have to take him very seriously. So
He's looking for any abnormality that could suggest a medical reason why Don Henry ingests blood. For now, the blood drinker will have to give up his own blood, which he willingly does in the name of science. If for some reason there is a physical cause for my condition, I would love to know. But I would not trade who or what I am. Throughout history, patients have been called crazy because on the surface they're doing something uncommon, harmful, unusual, but when we dig deeper, we find that they have a true medical condition. So I think anytime a patient presents like this, the medical community needs to take them seriously. Perhaps science can't explain this one, but we're not quite done. No, we're not quite done. Okay, so you got the blood test, Correct. and he tested you, and what were the results? The results were inconclusive, And what does that mean? meaning that I have the same type of blood pathogen level, things like that. Everything just came out pretty much inconclusive. They weren't able to come up with any results, per Any se. results at all? Were they strange results? Some things were, yes, higher glycemic levels, things like that. And what about, you have no body fat? Correct. If I were to place my hands on one of the electronic counters, it comes up as error every time. Really? Correct. Con el paso del tiempo, Don Henry dejó de identificarse como vampiro y hoy en día ya no se dedica al vampirismo, así que aunque de vez en cuando sigue subiendo fotos de su estética en redes sociales como en TikTok, nunca fue reconocido como tal, como vampiro por esas personas, pero actualmente se dedica más al tema del bodybuilding y da clases de artes marciales, cosas que muestra en sus redes sociales, ya que actualmente tiene como 50 y tantos años aproximadamente, o creo que está por la edad de los 50, ocasionalmente sigue publicando canciones nuevas o apareciendo en ciertos videoclips manteniendo esta estética vampira, pero es un tema más artístico que identitario. Aunque lo más interesante, y por lo que he hecho también este vídeo, es que en tiempos recientes Don Henry ha vuelto de cierta forma a recibir críticas debido a que sus vídeos de la época donde decía ser un vampiro han salido otra vez y ciertos sectores cristianos sobre todo lo han acusado de haber sido satánico. Sin embargo, en la actualidad ya, como os digo, no practica nada de esto, ni los rituales que hemos visto ni nada, pero es interesante cómo aún así la gente sigue persiguiéndolo incluso aunque hayan pasado 20 años desde estos programas de televisión. Los vampiros, según las leyendas más antiguas, no mueren, no porque sean inmortales, sino porque dejan una huella, una marca que permanece incluso cuando el cuerpo sigue adelante. Donald Wayne Henry dejó atrás los ataúdes, los rituales y la sangre. Hoy entrena su cuerpo, enseña artes marciales y vive bajo la luz del día, pero el pasado no se entierra fácilmente, porque durante años Don Henry no solo interpretó a un vampiro, lo fue, al menos a los ojos del mundo. Y cuando alguien se convierte en un símbolo, deja de pertenecerle su propia historia. Para la comunidad vampira, su nombre sigue siendo una herida abierta, para la televisión un experimento extremo que nunca volvió a repetirse, y para el público un recuerdo incómodo de una época en la que el espectáculo importaba más que las consecuencias. Como en las viejas leyendas, el vampiro puede cruzar el umbral, puede negar su naturaleza, incluso puede renunciar a la noche, pero siempre habrá quien recuerde lo que fue. Y aunque tal vez Don Henry nunca fuese un vampiro real como tal, su historia demuestra algo mucho más inquietante que los vampiros. A veces basta con creerlo para que el mundo te trate como uno. Y hasta aquí, gente, llega el vídeo de hoy, que a mí me ha parecido una historia como súper interesante. Obviamente esta historia no tiene como cosas súper cancelables ni temas de menores que suelo hablar en mis vídeos, pero sí que es verdad que a mí me ha parecido súper interesante porque me salió como vídeos de críticas de personas como cristianas atacando a Don Henry y ya como que me interesé por el tema. De hecho me interesé por el tema hace unos meses, pero nunca como que me había dignado a hacer un vídeo sobre esta persona porque me parecía como en plan, tampoco tiene nada cancelable, pero la historia es como así, graciosita, y digo, bueno, si os gusta este estilo de historias donde la gente se cree que son vampiros, me lo podéis dejar en los comentarios porque es una historia así sangrienta que tiene como toques así curiosos, así que bueno, me lo podéis dejar en la descripción si os gusta. No sé qué os habrá parecido, la verdad, porque no suelo hacer este tipo de formatos porque es una historia sin más, no tiene nada cancelable, pero bueno, pero podéis dejar lo que opinéis en los comentarios. Y ya que estáis abajo, gente, no os olvidéis de darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos para que se enteren sobre la existencia de los vampiros y suscribiros para que lleguemos a Evapedia 50k, que muchas gracias por todo el apoyo. También tenéis todas mis redes sociales, que hago directo todos los días en mi canal secundario de YouTube por si os queréis pasar, y también en mi canal de YouTube, no sé si lo he dicho al revés. Pero bueno, gente, muchas gracias a todos por venir un día más, nos vemos otro día y chao.